En esta mañana el tema es voces que nos confunden. El versículo de Primera de Samuel está en un contexto donde Jehová, Dios, llama a Samuel. Pero como Samuel se confundió Samuel, pensó que el que lo llamaba era el profeta que estaba durmiendo en la habitación, Elí. Así que esto sucedió 2 veces, que Samuel se despierta y dice: Samuel, Samuel. Heme aquí, dice Samuel, y va a la pieza del profeta y dice: no, pero yo no te llamé, no fui yo. Entonces la tercera vez que va, que recibe la voz de Dios, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Y hay una clave para que Dios te hable. Hay una clave, y esa clave es para que nosotros, que vos y yo, nos mantengamos caminando en obediencia a Dios. La razón por la que cuesta tanto discernir la voz de Dios es que muchas veces Dios no te pide lo que vos querés, no te da lo que vos querés, no te habla lo que a vos te gustaría escuchar, no te llama a lo que vos deseás. Muchas veces oímos a Dios, pero en realidad no queremos escucharle, porque nosotros queremos oír la voz de Dios que nos lleve a la comodidad, que nos lleve a estar bien, que nos lleve a la bendición. Pero muchas veces Dios nos quiere llevar a situaciones de presión, a situaciones de compromiso y de sacrificio con Él. Y hoy más que nunca necesitamos levantar una generación que pueda oír la voz de Dios. Vos lo necesitas, yo lo necesito, nuestros hijos lo necesitan, nuestros nietos lo necesitan. Por eso están aquí al lado. Necesitamos oír la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos oír la voz de Dios? Porque todo tu éxito va a estar basado en la voz de Dios. Todo tu éxito va a estar basado en poder oír y en poder obedecer a Dios. Cuando vemos a un hermano fracasar, cuando nosotros mismos fracasamos en algo, no es porque el deseo de Dios es que sus hijos fracasen. Cuando un cristiano fracasa en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas, y aún en su trabajo en secular, aún en su trabajo en la iglesia, o porque en un momento dado, no pude escuchar la voz de Dios. O si la escuché, no tuve la valentía de obedecerle. Pero cuando usted y cuando yo vemos a alguien que oye a Dios, que tiene sensibilidad con Dios, que tiene intimidad con Dios, seguramente usted va a estar en presencia de una vida, de un cristiano que camina en el poder de Dios y que tiene una vida victoriosa. Hay otra clave para detectar la voz de Dios, para oír la voz de Dios, y es aprender, y de esto queremos hablar en esta mañana, a detectar voces que no son de Dios, que todos tenemos, a todos nos vienen, porque la voz de Dios es una voz suave, es una voz única. Cuando nos movemos en una palabra de Dios es imposible fracasar. Por eso necesitamos aprender y oír esa voz. La voz de Dios solo se oye bajo la intimidad. Acá hay voz de Dios, hay palabra de Dios que viene a nuestro conocimiento. Pero la voz de Dios de la cual hablábamos hoy, el rema de Dios, solo se oye en la intimidad con Dios. Yo quiero hablarte de 6 voces en esta mañana que te van a distraer, que van a ensuciar nuestro oído, que no nos va a permitir filtrar y discernir la palabra de Dios. Nos van a distraer y nos van a impedir esa sensibilidad que necesitamos para oír al Espíritu Santo. Porque no son voces suaves, son voces que nos gritan, son voces escandalosas, son voces que nos manipulan.
Por eso, tu éxito, nuestro éxito, va a estar determinado por la voz que te controla. Amén. La primera voz que tenemos que aprender a apagar en nuestra alma es la voz de la duda. Fíjense que el mismo Satanás, hasta Jesús, intenta hacerlo dudar. En Mateo 3:17, el Padre, cuando Jesús se bautiza, dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, este es mi Hijo, me hace feliz. Y un capítulo más adelante, el enemigo le dice a Jesús: si eres Hijo de Dios, si realmente eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Has puesto en duda vos que sos hijo de Dios alguna vez? La duda es una voz que tenemos que aprender a apagar para escuchar la voz de Dios. La voz de la duda tiene que ser pequeñita, porque siempre va a estar, pero tiene que ser pequeña. Tiene que tener tan poca fuerza dentro tuyo que la palabra de Dios tenga más fuerza que cualquier mentira del enemigo. El diablo miente. La palabra dice que es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El diablo te miente, Dios te dice la verdad, entonces nosotros somos los que tenemos que decidir. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy? ¿Qué voz voy a escuchar? ¿La voz de Dios o la voz de la duda? Satanás te ataca con dudas cuando vos orás a Dios y decís: mi hijo va a cambiar, mi hijo va a salir de la droga, mi hijo va a dejar la rebeldía. Y cuando vos estás orando y la cosa se pone peor, en vez de mejorar, viene la duda. Otra voz que nos paraliza, que no nos deja ni avanzar ni retroceder, es la voz del miedo, temor. Y ese miedo, ese temor que quizás vos podés tener en esta mañana, o que has tenido en algún momento, el temor te lleva a huir de donde Dios te puso. ¿Dónde te puso Dios? Dios te sacó de tantas cosas y hoy estás acá, Dios te puso acá. Y el temor no tenemos que permitir que nos lleve a huir de donde Dios te puso. Y Dios te puso aquí con un propósito. Y muchas veces para saber el propósito por el cual estás aquí necesitamos oír la voz de Dios. Por eso tenemos que ir de alguna manera aplacando los miedos, aplacando los temores, porque no hay un lugar más seguro que estar en el llamado de Dios. Si Dios te llamó y vos estás obedeciendo, estate segura, porque es el lugar justo donde vos tenés que estar. Hay una tercera voz, que es la voz del victimismo. Dice que es la actitud de una persona que se considera habitualmente dañada o perjudicada. Cuando caímos en la actitud de victimista, empezamos a escuchar una voz dentro nuestro que nos dice: Dios no te ama. ¿Viste que Dios lo bendice más al otro que a vos? ¿Viste que al otro le va mejor que a vos? ¿Viste que a él le contesta las oraciones y a vos no? Y te pones en víctima. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios a vos te va a oír y te va a escuchar y te va a responder igual que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque Romanos 2:11 dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, porque esa voz te quiere hacer sentir que Dios es injusto. Y Dios no es injusto. Todo lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. La obra, dice la palabra de Dios, que el Señor empezó en vos, la va a completar. Otra voz, la voz del complejo. La voz del complejo te hace caer en el menosprecio. Yo quiero decirte que vos tenés el mismo valor que cualquiera. Yo no tengo la plata que tiene el otro. Yo no tengo
la vida que lleva el otro y nos menospreciamos. Y quiero decirte que ese complejo te estorba para escuchar la voz de Dios, porque Dios declara que vos sos un hijo amado de Dios. Es importante que esta voz del complejo, del menosprecio, de decir que el otro es más importante y que Dios, a él sí Dios lo puede bendecir y a mí no, se apague por completo. Porque es verdad que podés ser pequeño, es verdad que podemos ser más chicos que nuestros enemigos, pero sentados en los hombros de papá, somos grandes. Sentados en los hombros de Dios. La voz de la condenación. La voz de la condenación es una voz que te juzga. Te dice que Dios está enojado con vos por cuanto le has fallado. Por cuanto pecaste, entonces Dios retiró su mano de vos. Cuando sentís rechazo, es terrible, porque cuando vos te sentís rechazado por Dios, no te atreves a orar. Pero hay una solución, hermano. Cuando pecas, cuando le fallás a Dios, hay un camino, el camino del arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, nos pone ropas blancas de vuelta. Y cuando sientas que Dios te puso esa ropita blanca, tratemos de no mancharla nuevamente. Pidámosle a Dios que podamos vivir en compromiso y en obediencia a su palabra. Y la última voz, y es una voz muy llamativa, muy tentadora, muy linda, que es la voz de la complacencia. Es la voz de la comodidad. Es la voz de la mediocridad. Rara vez en la Biblia vamos a ver que Dios le dice a uno: quédate tranquilo, tírate en la cama, descansa. No existe. No existe. A Elías le dijo: levántate. Isaías dice Isaías 60 dice: levántate y resplandece. Qué linda palabra. Levántate y resplandece en el nombre del Señor. Rara vez Dios te va a llamar a la comodidad. Yo diría que nunca nos va a llamar a la comodidad. Porque cuando vos diste algo, Dios te pide más. Cuando llevas la carga 1 milla, dice el Señor, anda con ella 2. Cuando te piden la túnica, dice el Señor, entrégale también tu capa. Y cuando diste algo, te pide más. Y cuando diste más, te pide todo. Dios tiene que estar primero en cada uno de nosotros. Y Dios tiene que darnos a cada uno de nosotros la gracia, la unción de su Espíritu Santo. Porque dice que Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Muchas veces en nosotros está el deseo de hacer el bien, el deseo de agradarle, pero terminamos haciendo todo lo contrario. Pero Dios nunca permite algo malo para dejarte mal. Nunca permite algo malo para destruirte. Él va a permitir cosas que te parecen malas, pero para elevarte, para exaltarte y para bendecirte mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora. El camino al Padre no es un camino alfombrado de rosas. Muchas veces hemos escuchado a través del pastor este desafío, ¿no? De no tirar la toalla, de saber que Dios está en eso que te está pasando, que no es bueno. No me gusta, Señor. Sácalo. Y Dios no lo saca.
porque Dios quiere elevarte, quiere exaltarte, quiere bendecirte y quiere que Cristo sea formado dentro tuyo. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Por eso la complacencia me hace sentir a mí que yo no estoy capacitado, no sirvo para bendecir a otros. Y si Dios te trajo acá es para que vos, de una u otra manera, puedas bendecir a otros. Comencemos por los hijos, por la familia. Muchos estamos orando por situaciones muy difíciles, que nunca nos imaginamos que nos sucederían. No digamos por qué Dios, sino para qué, Señor, estoy transitando este camino. Y el camino es ese, formarte, bendecirte, transformar tu carácter, el mal genio, no sé. Pero Dios tiene un plan con tu vida y ese plan lo va a llevar a cabo sin duda. ¿Cuántos creemos eso? Dios nos va a bendecir.